de Oftalmología San Diego. Bueno, listo, entonces vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos una conferencia que se llama Filtros y tratamientos como herramientas en el manejo de la luz. Nos la está presentando Germán Peña. Le decía ahora que era, mejor dicho, ya es como de cada 2 o 3 meses que le pedimos una conferencia. Él es optómetra de La Salle, pero además, y uno de sus diplomados es en docencia. Y realmente yo sí debo decir que las conferencias son muy claras, muy buenas, muy prácticas. Entonces, pues es un gusto pues que nos hayas aceptado nuevamente esta conferencia, que además sabemos que no estaba dentro de tu armamentario grande que tienes de conferencias, sino que la doctora Durán y la preocupación, digamos, por el manejo de pacientes estos de uveitis y de retina, y seguramente nos vas a mostrar otros donde tenemos desconocimiento de qué cosas, qué filtros les podemos prescribir para mejorarles su calidad de vida. Ese era como el objetivo de esta conferencia, ¿verdad, Germán? Sí. Entonces, bueno, nuevamente mil gracias y seguiremos contando contigo. No, muchas gracias, doctora, por la invitación. Qué rico poder acompañarlos en esta noche académica para ECOS, que pues es un grato placer poder volver a compartir este espacio. La idea es que podamos disfrutar un poco acerca de esto y que entendamos un poco más acerca de cómo se manejan lo que son los filtros y los tratamientos para diferentes tipos de pacientes, porque pues el objetivo es entender un poco más acerca de las opciones que hay, cómo funcionan. No todo lo que nosotros vemos funciona, y de pronto tener un poco más de certeza a la hora de escoger, de trabajar con alguno de ellos que, como muy bien sabemos, sí logramos que nos brinden un beneficio especial para la mayoría de nuestros pacientes, porque pues hay algunos que de pronto no tienen la capacidad de poderlo lograr y de poder obtener el beneficio que nosotros quisiéramos. Te interrumpo un minuto y te hago la siguiente pregunta. ¿Hacemos preguntas al final o que las vayan haciendo en el chat? ¿Qué prefieres? O, Eh, porque lo que normalmente estamos cerrando porque a veces ya sí se hace como con más gente, con más personas, y lo que no queremos, aunque la discusión es una de las cosas importantes en estas conferencias, pues no quisiéramos que nos alargáramos demasiado, pero también depende de lo que pues, tú como conferencista Al prefieras. final, No tengo problema, la verdad, no tengo problema. Puede ser Entonces, dejémoslo al durante el final proceso o al y que, final. entonces dejémoslo al final por organización, y de todas maneras el que quiera las va poniendo en el chat, que yo las voy recogiendo y al final las vamos resolviendo. Perfecto, claro que sí, Perfecto. Ok, gracias. con gusto. Bueno, entonces, lo primero es la parte de información comercial. Entonces, mi nombre es Germán Peña, como decía la doctora. Yo trabajo dentro de Servióptica como la parte especialista en formación, y también estoy ligado al grupo de Silor, pues para que lo tengamos presente de inicio. Cuando nosotros hablamos de todo lo que nosotros realizamos, el hecho de que nosotros hacemos consulta, de que nosotros estudiamos y trabajamos para lo que tiene que ver con óptica, ustedes en la parte de también óptica, quirúrgica, anatómica, patológica, pues una de las funciones que tienen los ojos, pues tiene que ver con el manejo de la luz. Y cuando hablamos del manejo de la luz es cómo nosotros de una u otra forma podemos hacer que la luz la podamos modificar y podamos aprovechar ese beneficio para nosotros mismos y para nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder hacer un control de la iluminación, un control de la luz, llámese todo tipo de la luz, nosotros tenemos la capacidad de que dentro del consultorio poder evaluar al paciente, poder estar revisándolo, verificar toda su fisiopatología, su parte anatómica, y poder determinar qué tipo de pacientes requieren una u otra solución visual. Cuando nosotros evaluamos estos pacientes, entonces hacemos una evaluación supremamente completa, una evaluación
que de acuerdo a los requerimientos de ese paciente, a sus necesidades y a todas esas cosas que puedan llegar a preguntarnos, su motivo de consulta, dónde trabajan, su entorno laboral, pues hace que nosotros podamos tener más información para, con todo ese tipo de información, poder generar la mejor alternativa o la mejor solución visual posible para cada uno de los pacientes. Nosotros sabemos que cada paciente es un mundo aparte y cada paciente tiene un comportamiento totalmente diferente. Ahora, los pacientes en general, cuando salen de la consulta, están esperando una prescripción que puede ser de tipo de medicamentos, puede ser de tipo de refracción, lentes de contacto, lentes oftálmicos, quirúrgica o de cualquier otro tipo. Pero es importante que nosotros, cuando tenemos bastante información acerca de cómo poder ofrecer un beneficio adicional al paciente, podamos entender que el paciente puede llegar a obtener una mejor calidad de visión durante el proceso de adaptación a esa nueva prescripción, a esas nuevas gafas. Debemos tener presente algo como un checklist y es hacer un recorderis de cómo influye o cómo trabaja específicamente lo que son las prescripciones ópticas. Cuando nosotros hablamos de un paciente que le mandamos su fórmula, pues tenemos que regresar un poco y hablar acerca de lo que son las características físicas de la luz. Entonces hablamos de algo que se llama la transmisión, algo que se llama la reflexión y algo que se llama la absorción. Estos son fenómenos específicamente de la luz que tienen que ver constantemente con las actividades que nosotros hacemos. No solamente con la parte de lentes oftálmicos, también tiene que ver con lentes de contacto, también tiene que ver con lentes intraoculares y pues todo esto tiene que ver con cómo la luz atraviesa todos los medios refringentes, llámese el ojo como sistema óptico, y cómo llegan específicamente a la retina para que el paciente los pueda interpretar de una u otra manera. Cuando hablamos de la transmisión ya en lentes oftálmicos, cuando nosotros prescribimos gafas, entonces tenemos que entender ese fenómeno de la transmisión. La luz que nosotros tenemos cuando salimos a la calle y decimos tenemos el 100% de la iluminación, bien sea de día, bien sea de noche, nuestros ojos tienen la capacidad de percibir un porcentaje de esa iluminación. Pero cuando nosotros nos colocamos gafas, cuando nos colocamos un medio refringente que antepone al ojo, pues debemos tener presente que ese 100% de la luz que va a llegar a la superficie del lente no es capaz de atravesar o de pasar en un 100%. Por eso aquí vemos esa diferencia en la flecha que tenemos acá. La idea de la transmisión sobre un lente oftálmico pues está totalmente referenciada a que cuando yo me pongo un lente totalmente blanco, dependiendo del tipo de material, yo lo máximo de transmisión que puedo llegar a lograr sin hacerle nada a ese lente es un 92% de la transmitancia de luz. Esta transmitancia de luz se obtiene básicamente por el paso que hay a través de los medios refringentes. Sin embargo, esto es en un lente blanco o en un lente transparente. Pero cuando nosotros aumentamos la tonalidad, pues ya ese porcentaje que estaba pasando, que no es el 100%, se disminuye. Entonces, si en un lente blanco solamente pasa el 92%, cuando yo coloco un lente oscuro, pues me detiene mucho más ese paso de luz. Por eso nosotros solamente vamos a recibir entre el 15 y el 25% de la cantidad de luz que se requiere. Entonces, aquí vamos viendo cómo los lentes, a medida que yo voy colocando una tonalidad, va disminuyendo el paso de la luz. Y todo eso está clasificado. La parte de óptica es una ciencia relativamente exacta. Cuando hablamos de óptica, hablamos de procesos que tienen que ver de mediciones específicas como la transmitancia, la reflectancia, la absorbancia, y hay categorías que encierran a los lentes cuando tienen ese tipo de coloración para que los pacientes y para que nosotros como profesionales también entendamos cómo están clasificados. Eso no son números al azar y por eso existen unas normas ISO, unas normas internacionales que rigen mucho de lo que tiene que ver con la prescripción óptica. Para este caso, la categoría de lentes de sol tiene que ver con la norma 8980-3, en la cual nos dice, ojo, unos lentes de sol pueden tener
color, pero lo que vamos a evaluar en esa categoría es la absorción lumínica visible. Cuando yo hablo de la absorción lumínica visible, tiene que ver con la luminosidad, o sea, cuánta luz atraviesa sobre el lente, pero no está relacionada o no nos está indicando cuánto es la absorción de radiación que puede haber sobre la superficie de este lente. Entonces, un lente muy oscuro no necesariamente nos va a proteger, por ejemplo, de la radiación ultravioleta. Y esa categoría, entonces, está distribuida en categoría 0, categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. ¿De qué depende esa categoría? Principalmente la categoría depende de la transmisión que se genere. Cuando yo tengo un filtro categoría 0, me está diciendo que la luz visible, la que el ojo humano percibe, atraviesa esa superficie entre un 80 y un 100%. Lo que significa que el lente pues, va a ser un lente claro, que me sirve para interiores, para exteriores, y este tipo de lentes no tiene ninguna restricción. Es un lente que uno podría utilizar sin ningún inconveniente para cualquier actividad. Sin embargo, a medida que yo voy aumentando la tonalidad, a medida que yo voy disminuyendo la cantidad de transmisión de luz que pasa a través de esa superficie, entonces aquí la categoría va aumentando. Entonces la categoría 1 me dice la transmisión de luz está dentro del 43 y el 80%. Ya estos lentes tienen un tinte, están ligeramente coloreados, sirven para luminosidad solar ligera y tienen una restricción. Y aquí es importante que nosotros tengamos presente esto, estas restricciones. Cuando un lente tiene una transmitancia que no es o no está dentro del 43 y el 80, o que está más bien dentro del 43 y el 80%, o sea que ese lente me está impidiendo que pase una determinada cantidad de luz, pues la conducción nocturna no se debería permitir con este tipo de lentes. Porque cuando yo disminuyo la cantidad de luz, también estoy disminuyendo lo que el paciente percibe. Llámese disminución de la agudeza visual. Por eso entonces aquí tiene la restricción de conducción nocturna. Y ni hablar si es categoría 2, 3, en la cual bajamos la cantidad de luz, o sea, son lentes mucho más oscuros, y la transmitancia de luz puede estar alrededor entre los 18 en categoría 2 y hasta el 8% en categoría 3. Aquí hablamos de que son unos lentes que ya tienen una coloración cada vez más significativa, que su aplicación es una luminosidad de solar muy fuerte, pleno mediodía, y también tenemos una restricción que es la conducción nocturna. Y hay una categoría 4 en la cual la transmisión de luz es muy baja, es muy poca la luz que deja pasar este lente, solamente entre un 3 y un 8%, son lentes supremamente oscuros, se utilizan para condiciones extremas, entonces alta montaña, para esquiar, para el mar, y obviamente la conducción con este lente ni siquiera de día está permitida. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo la coloración puede llegar a afectar. Cuando hablamos de transmisión, entonces por un lado vamos viendo que la tonalidad de los lentes la va afectando, pero también los materiales están totalmente ligados a eso. Cuando nosotros hablamos de materiales, vemos que hay materiales que nos permiten una transmisión muy superior, encima del 90%, entonces tenemos materiales como el 1,498, que es el CR39, y me permite una transmisión de luz del 92,8. Pero a medida que yo voy subiendo los índices de refracción de los lentes, esta transmisión va disminuyendo. Entonces, eso también está ligado no solamente a qué tonalidad le aplico, sino también qué material estoy utilizando. Eso en cuanto a transmisión. Luego continuamos con otra que es la absorción, que es una de las que tenemos que tener muy presentes. Y la absorción no es otra cosa que la capacidad que tiene un lente para poder parar cierta parte de la luz. Ese es el objetivo principal de la absorción. Por eso aquí lo hemos representado. Ahora, la absorción la podemos realizar de dos formas o de dos tipos. Por un lado, la podemos realizar aplicando color sobre la superficie de los lentes, y por otro lado, lo podemos realizar como un filtro. Ahora, aquí es donde es importante que entendamos la diferencia entre color y filtro, cosa que generalmente nuestros pacientes no lo entienden, y que para nosotros tiene que ser un concepto de poderle transmitir al paciente esa información para que él entienda que no es lo mismo utilizar un lente que tiene color versus un lente que tiene filtro. Entonces,
hablemos del color, absorción por medio del color. Cuando nosotros hablamos del color, entonces vamos a utilizar un lente que tiene un tinte y ese tinte, pues aquí lo podemos percibir, disminuye esa luminosidad que se presenta en el exterior para que un paciente pueda tener un mayor confort, para que se sienta muchísimo más cómodo. Ahora, dependiendo de esa absorción, dependiendo de cómo sea el tinte, la absorción puede ser menor o puede ser mayor. Cuando nosotros tenemos lentes transparentes como este que tenemos acá, la absorción de este lente por medio del color no es mucha, por eso me deja pasar prácticamente el 99-98% de la luz. Ahora, si yo voy adicionando tonalidades a ese lente, esa absorción va siendo mucho mayor y si la absorción es mucho mayor, pues vamos a tener que la cantidad de luz que atraviesa la superficie va disminuyendo. Por eso los tonos o los colores que nosotros percibimos también por medio de la absorción van disminuyendo algo que se llama la saturación. Entonces, a medida que yo tengo lentes como estos, en los cuales tienen una tonalidad leve, pues me está diciendo que esa tonalidad leve me deja pasar el 75% de la luz, pero también tengo que tener presente que me está absorbiendo por medio de la tonalidad un 25% de la luz. Yo voy subiendo y tengo un 35% de paso de luz y un 65% de absorbancia. Y acá, cuando los lentes son cada vez más oscuros, entonces me dice un 12%, ¿qué pasa? Pasa muy poquita luz y el lente, la tonalidad, está impidiendo que pase la luz en un 88%. Ahora, en dibujos eso es muy bonito, pero tenemos que tener presente que las tonalidades nosotros las podemos ofrecer en productos a los pacientes que pueden venir total o grado sol. Cuando hablamos de total significa una tonalidad totalmente constante en toda la superficie del lente, pero en diferentes intensidades. Grado sol, algunos pacientes que todavía lo utilizan, pues una superficie es mucho más oscura versus la parte inferior que es mucho más clara. Sin embargo, esas tonalidades, aquí se las muestro, que es la forma de poder tener un poco más de reproductibilidad y es tener unas muestras para poder determinar las tonalidades que se manejan. Entonces aquí podemos encontrar tonalidades que van en 0.25, como esta que tenemos acá, 0.25, tonalidades 0.50, aquí la tenemos, tonalidades 0.75, tonalidad 1, en la cual pues el color va subiendo significativamente, tonalidad 2 y tonalidad 3. Esta es la forma de poder nosotros tener más o menos una información de cómo son los tonos, porque cuando se prescriben los tonos también, porque el paciente tenga una incomodidad, pues yo tengo la posibilidad de colocar color gris, tonalidad 0.25, completo o total, o puedo colocar color 0.50, entonces si yo digo 0.50 ya estaré pensando como por estos lados, el 0.50 ya es un tono que va como por estos lados, y lo puedo colocar total, como lo vemos acá, grado sol, como lo vemos acá. Tenemos diferentes tonos que se pueden trabajar de acuerdo a la expectativa del paciente. Entonces tenemos tonalidades café, tonalidades gris, tonalidad verde, azul, rosado, amarillo. Y a medida que yo vaya colocando una intensidad mayor, pues ya entiendo que la transmisión de luz también va disminuyendo, pero que también la agudeza visual puede verse afectada. Es por eso que debemos tener presente esta categoría en que la parte de la tonalidad de los lentes influye constantemente en cómo se deberían realizar y también está totalmente relacionada con la capacidad no solamente de transmitancia, sino que la absorción también nos juega un papel importante. Si nosotros nos damos cuenta, la transmitancia de luz versus o en contraste con la absorción, eso genera el 100% de la cantidad de luz. Entonces ese 100% no se está perdiendo, sino que debemos tenerlo presente para poder generar una mejor calidad de visión de nuestros pacientes. Ahora, cuando nosotros salimos a la calle, la luz diurna nos genera un espectro de luz y el espectro de luz tiene que ser nuestro acompañante cuando tenemos que hablar de la parte de filtros, todo lo de color y todo lo que está referente a cómo poder generar una mejor calidad de visión de los pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a generar una absorción por medio del color,
Aquí a mano izquierda, entonces, podemos ver las tonalidades que uno puede llegar a presentar en un lente, desde un lente transparente a medida que va aumentando. ¿Qué sucede? Entonces, quiero que veamos cómo, a medida que nosotros utilizamos unas gafas de sol de cualquier tonalidad, lo que sucede con la longitud de onda o el espectro de luz visible, que es el que nosotros percibimos, que está distribuido acá. Entonces, cuando yo utilizo un lente con una tonalidad media, aquí va a ir bajando ese espectro de luz. Yo voy aumentando la tonalidad y el espectro de luz va bajando. Y a medida que yo voy aumentando y aumentando, pues el espectro de luz va bajando y eso es lo que hace que el paciente se sienta muy cómodo porque tiene menos entrada de luz al ojo, pero también está disminuyendo esa cantidad de agudeza visual. Por eso el color nos sirve para algunas situaciones, diría yo que cada vez más pocas, no significa que sea malo, pero el color no genera el bienestar que nosotros pensáramos. Para el paciente sí lo genera, en el sentido de que si tengo mucha luz y me pongo los lentes, pues obviamente me va a bajar todo el espectro de luz y al bajarme todo el espectro de luz el paciente puede decir, me siento más cómodo. Pero también estamos sacrificando parte de la agudeza visual de nuestros pacientes. Ahora, para entender un poco más acerca de cómo funcionan los filtros, sobre todo los filtros, es importante que todos los lentes se deben medir. Los lentes, así como medimos todas las cosas, así como medimos la parte de la refracción, la córnea y absolutamente todo, pues a nivel de los lentes oftálmicos también hay formas de medirlos de acuerdo a la especificidad que nosotros queramos. Por eso cuando nosotros hablamos de filtros, cuando hablamos de color y cuando queremos aprender un poco más acerca de cómo es el comportamiento de los lentes en nuestro paciente, pues el equipo ideal es este, se llama un espectrofotómetro. El espectrofotómetro tiene la capacidad de podernos brindar una información mucho más exacta, mucho más específica, de acuerdo a cómo funciona el paso de la luz. Ahora, hay espectrofotómetros de muchos tipos. Hay espectrofotómetros que son muy sencillitos, que solamente me miden transmitancia. Hay espectrofotómetros que son más complejos, que me miden transmitancia, absorbancia. Y hay otros espectrofotómetros que generalmente utilizamos en los laboratorios, sobre todo donde aplicamos antirreflejo, que adicional a esas dos también me mide algo que se llama la reflectancia, para poder determinar cómo un antirreflejo está funcionando y si efectivamente el antirreflejo está generando el efecto deseado en longitudes de onda. Cuando nosotros entonces evaluamos lo que son filtros y colores, podemos darnos cuenta de que tenemos que entender que evaluamos idealmente transmitancia, absorbancia y corte espectral, cosa que todos los espectrofotómetros no nos pueden brindar. Algunos espectrofotómetros solamente nos hablan en porcentaje, pero cuando hablamos de porcentaje no tenemos ni idea de cómo es el corte espectral en longitud de onda. Entonces, entre más completo sea el espectrofotómetro, más información yo voy a poder tener acerca de cómo me está haciendo ese corte de longitud de onda y cómo le va a funcionar a mi paciente. Entonces, cuando hablamos de medir los lentes, podemos encontrar que la transmitancia puede ser un valor específicamente en porcentaje de acuerdo a cuánta luz atraviesa. Tenemos la absorbancia, que es la capacidad de un material de poder detener parte de las longitudes de onda, y adicional este equipo me dice cómo funciona el corte espectral. Cuando nosotros hablamos de corte espectral es que me dice específicamente en qué parte de ese espectro me está haciendo el tratamiento adecuado para determinado paciente. Ahora, para verlo cómo funciona, para poder ver un corte espectral, entonces aquí les muestro un corte espectral que hicimos para unos lentes que tienen una tonalidad en gris en 0.25. El corte espectral aquí a mano izquierda entonces nos muestra el porcentaje de transmitancia, o sea, cuánta luz me deja pasar. Aquí no arranca en 0, sino que está arrancando en 62 por la curva, para que es más cómodamente. Y aquí en el eje X me está mostrando entonces las longitudes de onda de cómo va funcionando y a dónde está haciendo corte este LED. Cuando nosotros vemos este 0.25, entonces nos damos cuenta que él está bajando parte de la cantidad de luz que atraviesa y que está pasando solamente una porción. Cuando vemos que incrementamos el tono, pues cuando inventamos un tono, pues esa absorción del lente, aquí básicamente miramos la transmitancia, aquí pasa mucho menos. Aquí está
más o menos en 21 o 22%, que es lo que genera este color. Y cuando un paciente se coloca unas gafas más oscuras al LCD un color, pues miren lo que sucede con el espectro. El espectro básicamente está por la parte inferior, está pasando menos del 10% de la luz, está generando un filtro bastante significativo y vean que está haciendo corte más o menos hacia los 650 nanómetros. Entonces estamos hablando que prácticamente lo que es el espectro de luz visible lo estamos disminuyendo y el paciente solamente empieza a ver parte del espectro a partir de los 650 nanómetros que estamos hablando de los rojos. Por eso es que cuando utilizamos color, bajamos sí la cantidad de iluminancia, pero también estamos sacrificando parte de la agudeza visual. Entonces, cuando vemos el gris 0.25, decimos que está pasando el 71% de la luz, por eso entonces hablamos de que la absorción está entre el 20 y el 56%, por eso este se considera categoría 1. El gris en tonalidad 1, hablamos de que es una categoría 2, porque está haciendo una absorción que va entre el 57 y el 81%. Aquí solamente me deja pasar el 19%. Y el gris categoría 3, básicamente es la tonalidad 2. ¿Por qué? Porque solamente me está dejando pasar el 8% de la luz del espectro de luz visible. Aquí podemos entonces darnos cuenta de cómo esto va funcionando. Entonces, eso es el color, una forma de hacer absorción. Por otro lado está el filtro. Y aquí es donde es importante que entendamos algo de un concepto que se llama la absorción selectiva. Cuando nosotros hablamos de absorción selectiva, tenemos que volver otra vez al espectro de luz. ¿Alguien iba a preguntar algo? Que vi que como que abrieron el micrófono. La contraseña, María. La contraseña. Perfecto. Ya enseguida. Entonces, mira que aquí empezamos de nuevo. El pan de cada día cuando hablamos de luz, de cómo manejarla. Entonces volvemos otra vez al espectro. Una parte que no vemos ultravioleta, la luz visible y la infrarroja. Aquí entonces, básicamente, quiero que veamos cómo funciona un filtro de absorción selectiva versus cuando aplicamos color, que también es una absorción, pero no selectiva. Entonces, cuando nosotros utilizamos aquí filtros, esto es la luz del día, y cuando se coloca un filtro, entonces tenemos la capacidad de poder generar esto. Hacer que el espectro de luz ya no haga corte acá, sino que esté haciendo corte más o menos a unos 430 nanómetros. Yo puedo colocar otro filtro que el filtro me va a decir, no, yo no quiero que me haga corte a 430, quiero que me haga corte a 480 nanómetros. Entonces, el filtro de absorción selectiva lo que me está diciendo es a qué longitud de onda yo le voy a apuntar para evitar que pasen este tipo de longitudes. Cuando yo hablo de un filtro como 480, lo que estoy diciendo es que la luz empieza a pasar a partir de los 480 nanómetros. Ahora, los filtros de absorción selectiva no solamente me dicen a qué longitud de onda voy a pasar, o sea, dónde hago corte, sino que también, de acuerdo a la tonalidad, ellos tienen la capacidad de decirme que no solamente voy a hacer un corte, por ejemplo aquí, a 550 nanómetros, sino que adicional voy a generar una transmitancia del 90%, del 80%, del 50%, porque eso también es lo que ayuda a que el paciente se sienta más cómodo. Entonces aquí es una combinación de un tono que se aplica, pero ese tono realmente es un filtro. Por eso uno puede tener en las manos dos lentes que tienen la misma tonalidad. Usted los mira y se ven iguales. Uno puede ser color y el otro puede ser filtro. Y el color funciona de una forma totalmente diferente a lo que son los filtros de absorción selectiva, que son los que generan mayor beneficio para nuestros pacientes. El filtro más sencillo, el ultravioleta. Cuando hablamos del ultravioleta, hablamos de un corte de absorción selectiva. Volvemos entonces a una norma internacional, que la norma internacional 8980 nos dice cómo se debe clasificar la radiación ultravioleta, que el ultravioleta C hace corte a 280 nanómetros, el ultravioleta B hace corte a 315 y que el ultravioleta A hace corte a 380 nanómetros. Por eso cuando los lentes tienen protección
o hacen corte a 380 nanómetros, hablamos de un 100% de protección de la radiación ultravioleta. Aquí podemos ver de nuevo entonces como un lente que no tiene tratamiento antirreflejo, como un CR39, nos muestra que a 380 nanómetros todavía hay radiación ultravioleta y que ese lente de CR39 no tiene 100% de la protección. Si nosotros miramos aquí donde hace corte, nos damos cuenta que hace corte más o menos a un 50%. ¿Por qué marca un 50%? Esto lo que me quiere decir es que un lente como el CR39 a 380 nanómetros me deja pasar el 50% de la radiación ultravioleta. Es por eso que a estos lentes en CR39 siempre hay que aplicarles el filtro UV, porque ellos, si tú los mides así solitos, hacen corte más o menos a los 350 nanómetros. La idea de aplicar un filtro es de lograr llegar a los 380 nanómetros para que el paciente pueda estar tranquilo y que podamos evitar pues todas las patologías que se generan y se desencadenan de parte de la radiación ultravioleta. Para que tengamos tranquilidad, el único lente que no hace corte a 380 nanómetros se llama CR39. De resto, todos los demás materiales que están disponibles en el mercado tienen la opción de que hacen cortes a partir de los 380 nanómetros. Entonces, cuando ya miramos otros lentes que sí tienen un corte, pasa a los 380 nanómetros y pueden tener cortes a 380, 385. Este corte espectral es el que realmente a nosotros nos dice cuánto nos está dejando pasar de la luz. Entonces, normalmente si yo miro, por ejemplo, aquí a 400 nanómetros, me vengo por acá, me está diciendo que a 490 nanómetros, pues realmente me está pasando más o menos el 40% de la transmisión de luz. Entonces, ese es el objetivo de poder tener en cuenta cuánto transmite de luz y a qué corte espectral se hace. Ahora, entrando en materia, ¿por qué o para qué utilizar filtros? Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que los filtros, sobre todo estos, cuando ya entendemos que son de absorción selectiva, pues de acuerdo al filtro que yo utilice, voy a tener una reducción del deslumbramiento. Pueden servirme también para mejorar la sensibilidad al contraste. Entonces, hay pacientes que se van a sentir muchísimo más cómodos cuando utilizan ciertos filtros y tienen la capacidad de discriminar mejor las cosas. También me ayudan para disminuir el tiempo de adaptación a una fuente luminosa. Básicamente, hay personas que se sienten mucho más incómodas cuando pasan a un medio que hace que el ojo se sienta incómodo y nuestra adaptación a ese medio se puede tardar más cuando está relacionado con algún tipo de patología. En algunas patologías me va a ayudar a mejorar el desempeño visual. Recordemos que mucho de los filtros está totalmente ligado a patologías, a baja visión, y el objetivo de la gran mayoría de ellos es que mi paciente pueda llegar a mejorar su entorno, a mejorar todo lo que tiene que ver con su alrededor para poderse, en muchos casos, tener un mejor desplazamiento, para muchos casos poder sentirse mucho más cómodo a la hora de dar un paso, de poder estar mucho más tranquilo. Ahora, también mejora subjetivamente la agudeza visual. Y obviamente es subjetivo porque está muy relacionado con el entorno, con la iluminación, con el contraste, y de acuerdo a eso, ese filtro va a hacer sentir a ese paciente que tiene una mejor agudeza visual. Indudablemente, la baja visión es, diría yo, que la mamá de todo lo que tiene que ver con los filtros, el manejo de filtros. Estos filtros de absorción selectiva, pues, están indudablemente relacionados con todo lo que tiene que ver con baja visión. Para los colegas que trabajan baja visión, pues obviamente ellos se pegan mucho de esto porque realmente ven el beneficio. Y también uno lo ve con los pacientes que utilizan ese tipo de filtros, que hace que cuando hay una rehabilitación completa, el paciente pase de estar encerrado a su casa a poder desenvolverse, salir a la calle y poder tener una vida mucho más normal que el hecho de estar encerrado. Cuando hablamos entonces de filtros de absorción selectiva, no solamente son para patologías, también nos ayudan para reducir el deslumbramiento. El deslumbramiento que puede generar un tipo de iluminación
que puede ser, como en este caso, la luz solar cuando tú estás conduciendo. Entonces, no solamente es para enfermedades, sino también para poder mejorar el desempeño visual. Ahora, dependiendo de cómo sea el tipo de iluminación. ¿Será que estoy dentro de un vehículo, la luz pasa a través de un cristal, el cristal genera algo de dispersión, hace que me moleste mucho más? ¿O será que yo estoy en la calle y en la calle me molesta más este tipo de iluminación a pesar de que yo estoy caminando por un lado donde no es tan incómodo, pero siempre genera algo de inconfort, algo para algunos pacientes por hacer fotofobia, para otros pacientes por hacer más de deslumbramiento, pero el objetivo es poder mejorar este tipo de soluciones. Ahora, no solamente tiene que ver con la luz solar o la luz natural, también tenemos pacientes que les puede llegar a molestar la luz de tipo artificial. Entonces hablamos de luz como la tipo incandescente, que recordemos que la tipo incandescente genera, si nosotros vemos la longitud de onda de ellos, la incandescente genera un pico mucho más alto hacia los infrarrojos. Es por eso que estos bombillos generan iluminación, pero más de tipo calórico. Por eso, dependiendo de lo que yo necesite, al paciente le puede llegar a generar una incomodidad. Están las de tipo fluorescente, que generan unos picos más sobre el amarillo y sobre el verde. Están las de tipo halógena, como esta o esta, que tienen unos picos más hacia el amarillo. Y también en el amarillo generan pico y también se sube la parte de infrarrojo. Por eso las luces halógenas también producen no solamente un tipo de iluminación amarilla, sino que también producen una temperatura o un calor excesivo. Y hoy en día, pues hablamos de las nuevas tecnologías que las tenemos acá, que son las tecnologías de tipo LED. Cuando hablamos de tipo LED, pues debemos tener presente que el pico más alto de la tecnología LED está sobre los azules, entonces podemos tener picos hacia los 450 nanómetros, que es lo que hace que de pronto un paciente pueda sentir esa mayor incomodidad. Entonces, de acuerdo a qué tipo de iluminación me afecta, yo podría colocar un filtro específico para poder disminuir esa molestia. Entonces, si a mí me molesta la luz blanca de tipo LED, yo sé que el pico está en 550, entonces podríamos pensar en cómo nosotros disminuir la luz que está por debajo de los 550 nanómetros. Ese es uno de los objetivos que tiene esto. Ahora, es importante que nosotros entendamos que así como hay pacientes que les molesta mucho la luz, tienen un deslumbramiento, pues no siempre para los pacientes el hecho de que tengan más luz les genera mejor visión, que es algo que algunos pacientes pueden llegar a percibir. Es que si tengo más visión voy a ver mejor. No, perdón, si tengo más luz puedo llegar a ver mejor. No necesariamente. El hecho de tener una luz excesiva en el cual la retina se puede ver afectada, pues lo que hace es generar un deslumbramiento y puede generar hasta de tipo que llamamos como cegueras temporales por esa cantidad de fotoestimulación a nivel retinal. Es importante también tener presente que cuando hablamos de los filtros, el contraste nos juega un papel muy importante, que la luminancia o la iluminación que hay se da mucho mejor para el contraste cuando hablamos de día o cuando hay mucha iluminación, pero que cuando estamos en la noche, pues ese contraste se disminuye significativamente y para el paciente siempre el hecho de estar más en la noche y con menos iluminación, pues el contraste va a disminuir. Para algunos de nuestros pacientes que pueden llegar a tener alteraciones o afecciones visuales que logran que el paciente tenga una dificultad, sobre todo a nivel nocturno, pues aquí vemos por qué esa relación se presenta y por qué ese contraste al disminuirse, el paciente, y no solamente un paciente, sino en general, creo que todos en la noche tenemos mayor dificultad, nuestros ojos están más hechos para tener una mejor visión y una fotoestimulación más a nivel diurno. En la noche pues también funciona, pero siempre sabemos que la visión disminuye un poquito dependiendo a cada paciente, pero el contraste es importante y por eso el contraste también nos ayuda para esos pacientes que pueden llegar a tener algún tipo de afección a nivel visual, que pueden encontrar en solo el contraste una forma de ver mucho más claro, ver mucho más nítido. Tenemos contrastes en los cuales los pacientes pueden percibir mejor las imágenes sobre fondo negro o pacientes que pueden percibir las imágenes mucho mejor cuando están sobre fondo blanco. Por eso, para algunos sistemas de baja visión, de sistemas de proyección, tienen la opción de poder colocar letras negras sobre fondo blanco o letras blancas sobre fondo negro. Depende de qué, depende de la patología del paciente y sobre todo
depende de la percepción del paciente. Otra forma es poder ver el contraste, como lo tenemos aquí a mano derecha, que qué tan importante es ese contraste, en el cual si uno preguntara cuál de los dos ve la parte central más oscura, muy seguramente creería yo que la respuesta es que el izquierdo se ve el rojo mucho más rojo, que se ve mucho más saturado, con más tonalidad. Sin embargo, este tono es exactamente igual a este tono. Pero el hecho de que yo tenga un fondo más claro o un fondo que haga un mayor contraste, da la sensación de que esta tonalidad fuera mucho más oscura. Por eso, el hecho de jugar con filtros, el hecho de que yo me ponga un filtro y ese filtro que yo veía las imágenes aquí como las tengo a mano derecha y me ponga un filtro y ahora yo las perciba como esta que tengo acá, a pesar de que la saturación del color es exactamente igual, el paciente va a percibir una mejora subjetiva de la agudeza visual. Y ese es el objetivo también de que los filtros me ayudan para que mis pacientes tengan una mejora visual. Entonces, el filtro no solamente me ayuda a evitar el deslumbramiento, sino que también me mejora el contraste y eso para algunos pacientes puede generar algo de una mejor percepción para los pacientes que tienen algunos tipos de discromatopsias. También me genera el desempeño visual, hace que yo pueda ver más claro, más nítido, de que pueda trabajar mucho más fácil y pues de nuevo aparece baja visión, que es una de las funciones de poder trabajar solamente en algunas ocasiones cambiando el contraste de las imágenes. Volvemos entonces a esto y es que cuando hablamos de ese contraste también tenemos que tener presente que las tonalidades que se manejan de acuerdo a la necesidad de ese paciente, o sea, la transmitancia de luz, pueden llegar a afectar cuánta luz pasa. Ahora, si un paciente, por ejemplo, consulta porque realmente es muy susceptible a la luz, que le fastidia mucho, puede ser en interior o en exterior, el paciente que es susceptible a la luz, pues siempre va a escoger mucho más las tonalidades más oscuras. Aquí debemos tener presente que a medida que un paciente escoge la tonalidad más oscura, sí se va a sentir más cómodo, pero recordemos que la transmitancia de luz también se disminuye y la transmitancia de luz está muy relacionada a la agudeza visual. Entonces es importante que tengamos presente ese tipo de cosas para poderlo mejorar. Cuando hablamos de filtros, también tenemos que tener presente que muchos de los filtros logran disminuir algo que se llama la dispersión que se genera por los medios refringentes del ojo. Entonces, cada que la luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, se genera algo de dispersión. Recuerden que la dispersión pues, no es otra cosa que la descomposición de la luz blanca en los colores del arco iris y eso sucede cuando esa luz blanca atraviesa cualquier medio refringente. En el ojo también se presenta. Por eso cuando se colocan filtros especiales que lo que hacen es reorganizar el paso de la luz, pues el paciente va a poder observar imágenes mucho más nítidas, mucho más claras y mucho más definidas. Ejemplos como este, un ejemplo sencillo en el cual el paciente puede tener un filtro con una tonalidad suave, pero esa tonalidad va a poder mejorar el contraste, va a poder discriminar mejor las nubes, versus que las nubes están acá también, aquí las podemos ver, pero no se nota tanto ese contraste. Entonces, para esos pacientes que de una u otra forma pueden llegar a generar esa necesidad de poder ver este tipo de contraste que es vital para su desplazamiento, para sus actividades, pues son soluciones que para el paciente son relativamente sencillas y que brindan un beneficio para él. Entonces, ¿qué tipos de filtros encontramos nosotros? Porque realmente cuando uno mira no solo en la literatura, sino en los que fabrican filtros de este tipo, pues encontramos que hay filtros que funcionan de tipo mineral. Entonces, cuando hablamos de mineral, estamos hablando que son filtros hechos en vidrio. ¿Qué ventajas tienen este tipo de filtros? No se rayan fácil, tienen un número AVI alto, entonces el número AVI hace que la dispersión cromática sea mucho más baja y que el paciente pueda tener una mejor calidad de visión. Tiene sus desventajas como todo el mineral, pues a pesar de que hoy en día se utilizan unas películas especiales y unos tratamientos especiales para que sea un poco más resistente, pues el mineral o vidrio se termina fracturando si se deja caer, también es más pesado por su densidad, entonces pues
pero el beneficio es muy significativo por la calidad de la imagen que puede producir. Encontramos filtros minerales asociados también a tratamientos fotocromáticos, entonces son tratamientos que lo que hacen es que cambie la tonalidad de ese vidrio para que el paciente pueda percibir una mejor calidad de visión, no solamente en ambientes internos, sino en ambientes externos, porque se está regulando la intensidad de luz que está atravesando la superficie del lente. Aparecen entonces los filtros orgánicos. Cuando hablamos de filtros orgánicos, entonces tenemos lo que tiene que ver con los polímeros especiales que se trabajan hoy en día. Hablamos de los índices de refracción comunes que tenemos. Se utilizan mucho más los índices de refracción bajo que los índices de refracción bajos, que los índices de refracción alto. Sin embargo, está disponible para la gran mayoría de índices de refracción. Aquí aparece entonces los filtros orgánicos con la opción para poder aplicar antirreflejo. A todos no se les puede aplicar, no es viable, técnicamente a veces no es tan sencillo hacerlo, pero recordemos que cuando nosotros aplicamos antirreflejo en cualquier superficie, su nombre lo está diciendo, disminuye la reflectancia que produce la luz cuando choca sobre un lente oftálmico, lo que hace que aumente la transmitancia. Entonces, si un filtro orgánico solamente me deja pasar, un ejemplo, el 92% de la luz y yo le coloco una película antirreflejo, pues ese filtro perfectamente podría llegar a dejar pasar entre un 98 y un 99% de la luz por haberle aplicado un antirreflejo. Entonces, por eso también están disponibles, no en todos los proveedores, porque no es tan sencillo. ¿Qué otro tipo de filtros vamos a encontrar? También filtros orgánicos, entonces los nuevos materiales, pero con material fotosensible. Cuando hablamos de material fotosensible, pues hablamos de material fotosensible para este tipo de plásticos. Igual cambia la intensidad de la tonalidad del lente para poder controlar el tipo de iluminación que pasa a través de la superficie. También existen filtros orgánicos con tecnología complementaria de tipo polarización. Recordemos que la polarización tiene que ver con una tecnología que maneja el fenómeno físico de la birrefringencia, que lo que hace es que la luz pasa o llega en todas las direcciones, pero al pasar por esos cristales especiales que se utilizan en la polarización, lo que hace es dejar pasar únicamente el haz de luz vertical para poder disminuir el haz de luz incómodo del deslumbramiento del destello, como lo vemos en esta imagen. Cuando se pone en un lente polarizado, pues obviamente aumenta la percepción de profundidad, sensibilidad al contraste, mejora la calidad de visión subjetiva y obviamente el paciente tiene una mejor percepción de la calidad de las imágenes. Entonces también hay filtros orgánicos que utilizan no solamente el filtro, sino que también van ligados al polarizado para poder generar un mayor beneficio para los pacientes. ¿En qué casos mejora cuando aplicamos filtros? Entonces, hablamos de fotosensibilidad. Ese paciente que se queja de que le molesta mucho la luz puede ser la externa, la luz puede ser la interna, o tenemos pacientes que tienen una fotosensibilidad muy marcada, que hasta la luz ambiente o la luz interna le puede llegar ese tipo de incomodidad. Entonces, podemos trabajar con filtros para que el paciente trabaje mucho más cómodo y se sienta mucho mejor. ¿Cómo hacemos entonces para que ese paciente que tiene esa sensibilidad marcada a la luz, que puede ser externa, no exagerada, pero sí en interiores, entonces lo que hacemos es, los filtros trabajan básicamente en absorción selectiva en todo el espectro, todo el rango en el que trabajan las células fotorreceptoras a nivel ocular. Entonces aquí lo que queremos es mejorar la transmitancia entre los 525 a los 550 nanómetros. Entonces, cuando un paciente tiene esa dificultad o se siente con esa fotofobia, esa molestia marcada, podríamos colocar filtros específicamente que oscilen entre los 525 nanómetros y los 550 nanómetros. Entonces, encontramos filtros como este. Normalmente, la mayoría de los filtros, la mayoría de las casas que trabajan con estos filtros, pues los llaman con la longitud de corte que hacen, la gran mayoría. Entonces existen filtros como este que trabaja a 527 nanómetros. La tonalidad es esta, es como un color naranja oscuro. También es muy común porque este filtro se utiliza mucho en la parte de retinosis pigmentaria, pero también nos mejora mucho lo que es el contraste y todo lo que tiene que ver con ese deslumbramiento. ¿Cómo lo hace? Básicamente, entonces aquí volvemos otra vez a la curva de transmitancia que les mostré
inicialmente en el cual me dice, sí, el corte espectral, o sea, básicamente de 527 nanómetros, para atrás, no me deja pasar luz. Y a partir de los 527 nanómetros empieza a aumentar el porcentaje de transmisión de luz visible que necesita el paciente. Cuando yo disminuyo entre los 525, los 550, pues ese paciente se va a sentir muchísimo más cómodo con esa iluminación que puede llegar a afectar. Por eso también está aquí el 550. Este tiene una tonalidad un poco más hacia el rojo y es para personas que son todavía más sensibles, sobre todo a la luz azul, y está particularmente indicado en pacientes no solamente de fotosensibilidad, sino que aquí encontramos unas recomendaciones de pacientes con aniridia, pacientes que tienen albinismo, que tienen una fotofobia intensa y algunos pacientes también de retinosis pigmentaria. Entonces, vean que aquí en ambas aparece que la retinosis pigmentaria se podría llegar también a trabajar con este tipo de filtros que tiene esta coloración. Por eso es tan importante entender la diferencia entre color y filtro. Yo puedo tener dos que los veo idénticos, pero uno me genera el bajón de la transmisibilidad y el otro me genera corte selectivo, y por eso coloqué aquí el campo espectral que se genera para que podamos entender que generalmente este numerito de lo que me dice es que la luz empieza a pasar de ahí en adelante. Ahora, para fotosensibilidad extrema, ese paciente que realmente le incomoda muchísimo la luz, pues si le incomoda tanto la luz visible, el espectro de luz visible, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de bajarlo al máximo. Entonces, yo hago corte a 585 o a 600 nanómetros, casi que estoy limitando o cortando casi todo el espectro de luz visible para que esos pacientes que tienen esa fotosensibilidad extrema, pues puedan sentirse muchísimo más cómodos. Aquí el paciente, pues obviamente cuando se coloca un filtro de estos, va a sentir que la luz visible disminuye significativamente. Aquí podemos hablar de que el corte a partir de los 585, casi 600 nanómetros es que me empieza a dejar pasar la luz y sube muy rápidamente, porque los filtros selectivos, recuerden que tienen también la capacidad de no solamente cortar acá, sino también poder manejar aquí cómo distribuye la luz de acuerdo a la transmitancia que se necesita. Ahora, en deslumbramiento, las personas que se deslumbran porque hay una mayor dispersión de la luz, porque hay mayor reflejo, pues tenemos la opción de mejorar por debajo de los 511 nanómetros. Cuando hablamos de por debajo de los 511 nanómetros, entonces diríamos un filtro que esté ahí por debajo, valga la redundancia. Entonces encontramos filtros como el 450, el 510, el 480, que trabajan para poder disminuir ese deslumbramiento en longitudes de onda específicas para cada paciente. Ahora, ¿todos los pacientes funcionan igual? No, es igual que cuando tú le pones una prescripción a un paciente de -1 por 45. Hay pacientes que se van felices porque ya ven perfecto y hay pacientes que dicen, doctor, no me aguanto las gafas. Ese cilindro normalmente es muy complejo, los cilindros oblicuos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Por eso nosotros podemos encontrar de que la mayoría de números en los cuales nos dice el corte espectral, algunos son muy cerca porque a un paciente le puede funcionar y al otro no. ¿Cómo podemos mejorar el contraste? Que también mejora el desempeño visual. Entonces, reducimos entre los 450 a los 511 nanómetros. Esa es una forma de poderlo mejorar. Entonces, aquí volvemos a encontrar estos filtros. Lo que queremos es, por debajo de 511 nanómetros, colocar un filtro que nos pueda llegar a mejorar el contraste. Recuerden, el contraste tiene que ver también con la parte de la iluminación y cómo yo esas imágenes, pues, puedo percibirlas mucho más fácil, porque al controlar ese tipo de iluminación, ese tipo de corte, esa percepción de una superficie versus la otra superficie hace que las imágenes sean muchísimo mejor. Alteración al color. Pues la alteración al color es algo que es muy puntual. En la alteración del color, hoy en día se tienen test muy específicos para poder encontrar afecciones a nivel de tipo congénito, de tipo adquirido y sobre todo también que miden la parte de la saturación, que tanto el paciente tiene un problema de saturación, pero algunos de los filtros que se manejan principalmente brindan mejoras a las afecciones que están en el rojo verde, son los que principalmente generan una mejoría, pero también todo es muy subjetivo. ¿Depende de qué? Depende de los objetos que esté mirando el paciente.
Depende muchísimo del contraste. Esto es algo que influye muchísimo. Entonces, dependiendo el paciente, tiene un filtro, le mejora la tonalidad, hace que perciba mejor de pronto el rojo si tiene un problema de anomalía del rojo del Protran. Entonces, puede llegar a mejorar, pero depende sobre qué superficie esté viendo, el paciente puede percibir mejor el color o no. Y también influye directamente la condición de la luz. Recordemos que la luz nos va a generar mayor transmitancia o menor transmitancia. Por eso cuando hay alteración del color, uno tiene la posibilidad de poder trabajar con filtros como el 540, el 550 o el monocromo 600. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí quiero que veamos, generalmente los proveedores de los filtros que pues la gran mayoría han trabajado con baja visión y con este tipo de patologías y enfermedades que pueden llegar a afectar la alteración del color en los pacientes, ellos nos dicen varias opciones de cómo el paciente puede llegar a mejorar. ¿Por qué varias opciones? Porque es que todos los pacientes no se comportan igual con el 540, todos los pacientes no se comportan igual con el 550 y todos no se comportan igual con el 600. Ahora, aquí es supremamente importante que usted trabaje con un proveedor que conozca usted las características del producto y que le pueda brindar el apoyo significativo de esto. ¿Por qué yo hablo de apoyo? Porque esta cromatopsia está disponible para este filtro y para este filtro. Y en general, la mayoría de los filtros, aquí me dice F540, ¿para qué me sirve? Me puede servir para albinismo, para faquia, degeneración macular, retinitis pigmentaria, postoperatorio. Y en los tres está la cromatopsia, o sea que los pacientes generan una mejoría, ven mejor el contraste, perciben mejor las tonalidades de los colores, pero hay que hacer unas pruebas muy específicas. En baja visión, vuelvo y repito, quienes trabajan baja visión son las personas que más podrían contarnos más acerca de esto, pero cuando se hace baja visión es un paciente que es totalmente personalizado, individualizado. Lo mismo de un paciente casi nunca le sirve igual al otro. Cada paciente es totalmente diferente y hay que verlo como un mundo totalmente diferente, mucho más que cuando atendemos a un paciente, que sabemos también que son diferentes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a qué patología tiene, de acuerdo a su nivel de deslumbramiento, de acuerdo a poderle hacer pruebas con filtros. Los pacientes de baja visión, sí o sí, hay que hacer las pruebas no en un consultorio. En el consultorio nosotros controlamos la iluminación, en el consultorio nosotros estamos en una iluminación adecuada, pero resulta que es que los pacientes de baja visión tienen unos ambientes totalmente diferentes. Por eso para los pacientes de baja visión es supremamente importante que se hagan las pruebas de filtros en exteriores, en su entorno, también en exteriores cuando hay mucha luz, en exteriores cuando hay una zona de sombra, pero también es importante hacerla en interiores. Algunos pacientes de baja visión generan mejor confort con un filtro para el exterior y con otro filtro para el interior. Entonces, es importante hacer eso. Y también se debe verificar la transición de una a la otra. Cuando hablo de la transición es cómo se comporta ese paciente cuando tiene su filtro en interior y cuando va a salir a un exterior, si tiene una buena aceptación y puede ser funcional para el paciente. Entonces, este tipo de cosas es importante manejarlas de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿Para qué más sirven los filtros de absorción selectiva de los que estamos hablando hoy? Entonces, hay empresas que tienen filtros específicos para poder mejorar la dislexia, para poder mejorar la migraña, para poder mejorar la epilepsia, la faquia, catarata, blefarospasmio, atrofia óptica y muchas otras enfermedades. ¿Qué es importante que nosotros tengamos presente? Que generalmente el filtro que nos ofrecen o que nos dicen, aquí nos dice para qué diagnósticos ese filtro ya ha tenido un buen resultado, con qué pacientes ha funcionado para la mayoría de pacientes. Sin embargo, vemos que hay tonalidades muy similares y esas tonalidades similares tienen que ver no solamente de a qué longitud del espectro funciona, entonces la longitud del espectro, sí decimos que hay unos colores principales, pero también tenemos unas subtonalidades o la saturación del amarillo es más o menos de acuerdo a qué cantidad de color tenga y por eso hay pacientes que de acuerdo a su patología se pueden comportar mejor uno que otro. ¿Cómo se evalúan entonces estos filtros? Pues necesariamente todo lo que tiene que ver con filtros hay que hacer pruebas. Y las pruebas
están totalmente ligadas a con qué laboratorio trabaja usted, con qué proveedor trabaja usted, para que cuando usted le coloque esto a sus pacientes, el paciente le pueda decir si se siente mejor con X o con Y. ¿Es mejor 450 o es mejor 480? Entonces, necesariamente hay que tener a la mano estos sistemas para poder hacer las pruebas. No es muy fácil que usted pueda prescribir filtros simplemente con mirar la hoja y dice aquí, ah, sí, este es para la migraña, FL41, PIN, FL41. Funciona en el sentido de que la mayoría de los pacientes que tienen migraña muy seguramente se pondrán ese filtro y puede mejorar, pero también tenemos que habrán pacientes que se lo coloquen y no le funcione como uno esperaría. Por eso existen también entonces los flippers para poder hacer test de filtros y poder hacerle un comparativo rápidamente al paciente con cuál percibe mejor, si con este o con este, y nosotros poder discriminar y poder formular el filtro al cual el paciente realmente le genera la mejor solución visual y la mejor alternativa para poder tener un excelente desempeño. Hay otros sistemas de pruebas, lentes sueltos, que también pues, son totalmente viables. Recuerdo que los pegan o los adhieren con cinta, pero lo importante es que el paciente pueda probarlos. Hay algunos que son de clip removible, entonces se colocan sobre la superficie de las gafas, pero necesariamente con los pacientes es importante hacer las pruebas. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hacemos este tipo de pruebas? Probar que el filtro efectivamente esté generando la efectividad que yo quiero para ese paciente. Que la molestia por la cual reportó mi paciente, el motivo de consulta por el cual vino a mi consultorio, pues realmente se vaya con una mejoría. Verificar que no cambie la visión. Recordemos que los lentes, dependiendo también la tonalidad, puede llegar a afectar la agudeza visual. Entonces, cuando yo coloco un filtro, también tengo que valorar que la cantidad de visión, o sea, la agudeza visual, no caiga y que la calidad de visión, la sensibilidad al contraste, también no se ve afectado. Recuerden que un paciente con una fotosensibilidad marcada, si usted le pone un lente muy oscuro, pues él se va a sentir mucho mejor porque disminuye su fotosensibilidad, pero puede ver afectada su agudeza visual y su sensibilidad al contraste. ¿Cómo se llegan o cómo se utilizan normalmente esos filtros? De acuerdo a cómo usted los quiera. Hay filtros que se pueden mandar a hacer en las gafas normales de lentes oftálmicos, hay diferentes materiales, ya les expliqué que pueden venir solos, pueden venir acompañados de fotosensibles, acompañados de polarizados, de acuerdo a las marcas. Hay otros que tienen la opción para esos pacientes que requieren en exteriores uno y en interiores otro, poder hacerlos con clip montables para que el paciente pueda retirar, subir o bajar de acuerdo a su necesidad y para que le sirvan en diferentes situaciones a nivel de iluminación. O existen unas gafas que son estas gafas que son las Cocoon, que se colocan sobre la prescripción del paciente. Entonces el paciente tiene sus gafas puestas y cuando siente esa incomodidad simplemente se pone esas gafas y esas gafas le van a poder brindar una mejor percepción y una mejor comodidad. Hay que tener algo muy presente y es que todas las empresas no pueden tener la misma reproductibilidad en los productos. Cuando nosotros hablamos de reproductibilidad, básicamente tenemos que tener presente que es como el control de calidad. Entonces, resulta que los filtros, como se colocan, los filtros normalmente se aplican por temperatura, se introduce el lente o se sumerge, se hace una inmersión, dependiendo el tipo, el tiempo que yo lo deje ahí, pues el filtro se adosa sobre la superficie del lente y hace que haga ese filtro de absorción selectiva. Pero es importante que entendamos que en los estudios que se han hecho, los filtros de absorción selectiva, aquí podemos ver unas curvas de un lente para 580 nanómetros de corte y cómo funciona en unos y en otros. Entonces, en general, de acuerdo a cómo tengamos la opción de poder reproducir ese lente, cuando yo quiero hacer corte, como en este a 500 nanómetros, entonces digo, es que mi lente debería hacer corte a 500 nanómetros. Aquí es un estudio que hicieron el análisis, todos filtros a 500 nanómetros, pero como unos filtran más allá, otros filtran más acá y lo hacen de forma diferente. Entonces, la reproductibilidad es importante, sobre todo cuando un paciente está muy acostumbrado con un filtro, lleva mucho tiempo, las utiliza. Recuerden que los filtros, de acuerdo a la casa comercial, de acuerdo a la calidad, algunos pueden llegar a, con el tiempo, mucho tiempo,
disminuir la saturación, cambiar la percepción y hacer que la longitud de onda se comporte de una forma diferente. Entonces, esa reproductividad es totalmente vital. ¿Qué más debemos tener presente a la hora de filtros? Ya para terminar, debemos tener presente quién los hace. Entonces existen varias casas que pueden hacer los filtros. Algunas de ellas hacen lentes oftálmicos y también han tenido o se han metido un poquito con la parte de filtros de absorción selectiva. No todas ellas son disponibles aquí en Colombia, pero quienes realmente hacen y trabajan mucho más en baja visión son los especialistas en filtros de este tipo. Entonces, aquí vamos a encontrar una de las casas más importantes a nivel global, que es ABS, que es una casa española que trabaja con una cantidad de ayudas visuales para todo lo que tiene que ver con filtros de absorción selectiva, que tienen un portafolio bastante grande. Lo que pasa es que no tienen representación acá. Tenemos estos lentes, que es una casa americana, que también genera, sobre todo ellos trabajan mucho con la parte de polarización. La polarización hace que, como lo mostré en la imagen, usted mejore la percepción de profundidad, la sensibilidad del contraste y baje mucho más o mejore significativamente su visión, porque disminuye el deslumbramiento. Tenemos otra casa americana que es Noir Medical, que también trabaja con todo lo que tiene que ver con filtros de absorción selectiva. También entonces está disponible para que ustedes puedan tener cómo comunicarse y poder trabajar con estos sistemas que funcionan muy bien. Y también tenemos, no por último, tenemos a Kibo Vision, que es también una casa argentina que tiene representación por lo menos aquí en Medellín. Entonces también es otra opción que podemos trabajar. Estos son los que se dedican a la baja visión, los que tienen mayor cantidad de productos y que los beneficios para los pacientes pues va a ser que se sientan muchísimo más cómodos. ¿De acuerdo a qué? Pues aquí sí tenemos que tener presente que desafortunadamente lo ideal con este tipo de pacientes es que el paciente vaya a su consultorio, se pueda medir los filtros, pueda vivenciar la experiencia de tenerlos, porque es la única manera de que el paciente realmente perciba el beneficio de colocarse un filtro. Todos los pacientes que se ponen filtros pues no funcionan igual, por eso cuando nosotros hablamos de filtros sí es importante poder tener el beneficio. Para eso entonces hay que tener cajas de pruebas de acuerdo a usted con cuál va a trabajar. Es como cuando usted trabaja lentes esclerales, entonces uno tiene las cajas de pruebas para poder trabajar con unos lentes rígidos, hay que tener las cajas de pruebas para saber cómo se comportan y cómo al paciente le va muy bien. Cuando hablamos de filtros, pues deberíamos generar exactamente lo mismo para poder garantizar más fácilmente que el paciente se vaya bien. Por otro lado, usted se podría guiar por la tabla que los fabricantes utilizan, en el cual me dice mucha más información acerca de con qué otras patologías puedo llegar yo a trabajar, que funcionan, que han venido funcionando, pero recordemos que cada paciente es totalmente diferente. Hasta aquí pues lo que quería como contarles acerca de los filtros, de cómo funcionan, de la absorción selectiva, de cómo se deben manejar y pues algunos tipsitos que puedan llegar a servirles para su práctica profesional. Ahora sí, si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, Germán, hay varias preguntas en el chat. Mm, hay una pues que digamos que no es pues específicamente para patología, pero digamos que sí es muy actual, que es qué tipo de filtro o tinte incluso se puede recomendar en el uso de laptops y digamos pantallas. De laptops y de pantallas, pues en general, cuando hablamos de absorción selectiva, entonces las laptops y las pantallas tienen que ver con el espectro de luz azul. Cuando hablamos del espectro de luz azul, en general hablamos de que los estudios hablan de que los picos más nocivos están alrededor de los 435, 455 nanómetros. Entonces, tú puedes colocar un filtro de absorción selectiva que esté por encima de 450 nanómetros y ya estás protegiendo de luz azul. O existen en el mercado lentes blancos, transparentes, que también dentro de su matriz generan una absorción selectiva y que también hacen corte a la longitud de onda de acuerdo al fabricante. Hay algunos que trabajan a 415 nanómetros, otros 420, hay algunos que trabajan entre 415 y 455, algunos hacen corte mucho más allá,
pero cuando trabajamos sobre pantallas deberíamos estar como alrededor de los 450 nanómetros. También es importante que si nosotros hacemos corte más allá de los 450 nanómetros, podemos también empezar a afectar algo del ritmo circadiano por el desarrollo de la melatonina. Entonces, bueno, la tonalidad, generalmente, si es en filtro, la tonalidad de ese 450 es una tonalidad amarilla. Pero recuerda que no es color, es filtro. Sí, de todas maneras, pues lo digo y lo digo por experiencia, sí da un tonito amarillo que cuando tú miras el blanco, si lo estás usando para otra cosa, para algunos pues de estos que recomiendan, uno alcanza a ver ese, como ese tonito, pues sí, le cambia a uno el color. Bueno, ahí yo hago una aclaración, doctora, y es, por un lado, si es un filtro de absorción selectiva, cuando tú lo miras, el tono del lente es amarilloso, Violeta, es ajá. amarilloso, es amarilloso. Pero cuando es no un filtro que yo apliqué, sino una base que trae un sistema de absorción selectiva, el lente se ve transparente. Pero cuando tú te lo colocas, entonces volvemos al espectro de luz. Yo tengo el espectro de luz y el espectro de luz, cuando yo bajo solamente una partecita del espectro de luz y vuelvo y junto todos los colores, por eso yo ya no veo el blanco. O sea, el hecho de que yo utilice un filtro para este tipo de pantallas necesariamente debe cambiar en algo la percepción del blanco. Recordemos que la suma del espectro de luz visible genera la luz blanca, pero si yo ya quito una parte, ya la saturación y la suma de esos colores no es la misma, entonces es normal esa percepción, sobre todo sobre el blanco, que se pueda ver como un blanco quemado, un blanco hueso, y eso es normal en los filtros. Algunos lo generan más que otros. Ok. ¿Algún filtro que puedas recomendar para ambliopía o tono? Pues, sería que más bien el filtro. Depende. Básicamente ahí depende de la ambliopía. Generalmente hablamos de tratamientos de pleóptica y ortóptica en filtros. De acuerdo a la agudeza visual es que se utilizan los filtros. Entonces, dependiendo, si yo estoy muy cerca de la agudeza visual, puedo utilizar una tonalidad. Si mi agudeza visual está muy disminuida, generalmente se trabajan, pues hablando en 20-60, se puede trabajar con tonos rojos para poder estimular parte de esa agudeza visual, pero no es un tono específico. Este paciente es ambliope, entonces fijo, coloquémosle este. No, necesariamente el paciente, cuando uno le hace un tratamiento de ortóptica, uno va haciendo lo que es pleóptica, estimulación visual, y cuando llega a determinada agudeza visual es que empieza a trabajar con ciertos filtros. Y esos filtros son los que me pueden llegar a mejorar ese contraste y a llegar a estimular esas células fotorreceptores muy puntuales de esa longitud de onda para que podamos mejorar 1, 2 o 3 renglones con respecto a la agudeza visual. Pero, como decir un tono específico para ambliopía único, no. Se utilizan generalmente el rojo y el azul para los test transanagléticos, pero como Perfecto. tratamiento, no para usarlos constantemente, sino como el Claro. tratamiento. Pacientes con queratoconos que le, perdón, que le vayamos a dejar gafas, pues corrección con gafas y que tengan pues aberraciones obviamente por el queratocono, ¿alguna sugerencia especial? Se podría, todo lo que tiene que ver con la dispersión de la luz a nivel intraocular, entonces podría uno trabajar con filtros por debajo de 511 nanómetros. Eso sería como el objetivo, un filtro que esté por debajo de 511 nanómetros. Lo que pasa es que eso puede mejorar en algo, pero sabemos que la base del queratocono, pues ese problema tan grande que tiene, pero si un paciente con un filtro más o menos por debajo de 511 nanómetros puede llegar a generar un mejor confort. Hay una pregunta que yo digo, me parece general, pero te la voy a hacer tal cual, y digo general, pues porque son muchos, y para los deportistas, ¿qué filtro? Pues obviamente depende del deporte, ¿no? Pues lo dijiste ahora, con alta montaña, pues y todo, pues el mar es distinto, la montaña es alta, el que está dentro, el que está afuera. Eso, doctora, es tan especializado que si usted entra, por ejemplo, a una página de filtros para esquiar, hay filtros para cada tipo de temperatura en el esquí. Cuando hablo de temperatura es el medio ambiente en que están. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay sitios que son para ir a esquiar, sin embargo, allá es nieve artificial en algunos sitios de esos, entonces la altura no es exactamente la misma.
Entonces, de acuerdo a la necesidad, usted puede entrar allá y encuentra que la mayoría tienen que ver con polarización, pero usted puede encontrar 15, 20 tonos de acuerdo a su necesidad. Entonces, los filtros sí ayudan, pero en todos los casos y en todo lo que he leído y también lo que he preguntado, porque pues gracias, tengo a la mano ahí algunos colegas que trabajan en baja visión y siempre me dicen lo mismo. Creo que es una de las funciones o de las cosas que nos debería quedar clara y es que un paciente nunca es igual al otro y que el tono que le sirve a uno con la misma patología no necesariamente le sirve a otro paciente con la misma patología. Entonces, por eso hice tanto énfasis en la parte de pruebas. Entonces, apóyese, tenga las cajas y con las cajas usted puede hacer la prueba inmediatamente y el paciente en vivo le va a poder decir con cuál se siente mucho mejor. Tonalidades hay muchísimas. Hay empresas que perfectamente pueden tener 50, 60, 70 filtros y con diferentes intensidades. Entonces, la gran mayoría están metidos como en los mismos rangos, pero dependiendo de la condición del paciente, un paciente puede llegar a percibir una mejoría muy notable con una tonalidad similar, más no la misma. Entonces, ese es como parte de la recomendación y es tener esas cajas para poder hacer las pruebas. Una pregunta para estos pacientes con discromatopsias. ¿Se consiguen aquí en Colombia esos filtros o con acromatopsias? Sí, Para los aquí en problemas de color, Colombia, ¿sí? básicamente, el único que está aquí que tiene representación es Kibo Vision. De resto, todos están en el exterior, en Estados Unidos, en España y en otras partes. Entonces, aquí en Colombia no todo el mundo elabora eso. Ahora, en lentes de contacto también hay para cromatopsias, pero específicamente para el problema rojo-verde. Pero a nivel oftálmico existen los filtros y el único que sé que tiene representación acá es Kibo. De resto, sé que hay que solicitarlos por internet y por pues, por todo lo que tiene Uy, que ver pero con ahí se iba a preguntar, ¿y cómo es el lente de contacto para el problema el, rojo verde? el lente de contacto. Lo que hace es, viene con una tonalidad roja, con una longitud de onda especial para poder mejorar a esos pacientes, sobre todo que tienen problemas del rojo verde, y mejora lo que es la percepción de la profundidad, el contraste. El lente de contacto, cuando tú lo ves, en la parte periférica es transparente, pero en la parte central, en el área pupilar, tiene una tonalidad roja. Bueno, ¿y recomiendas alguna caja de filtro en especial o eso ya también depende de quien esté haciendo, en este Eh, caso, pues la baja visión? Bueno, no, sí, aquí sí, obviamente, tengo que ser sincero, yo no trabajo en baja visión, entonces pues no tengo la experiencia de la baja visión. Creo que si tienen algún colega que trabaja en baja visión, perfectamente va a poderles decir, vea, a mí me va muy bien con esta, me va muy bien con esta. Sin embargo, yo sí trabajo mucho lo de los lentes de contacto. En lentes de contacto les digo, en las cajas de lentes esclerales, por ejemplo, hay mucha cantidad. Y una caja de lentes esclerales no me sirve para atender a todos los pacientes que tengan ectasia corneal. Entonces yo me imagino que con la parte de baja visión debe ser muy similar. Algunas me funcionan mejor para este paciente o para estas cosas y otras cajas me funcionan mejor para otras. Entonces, cuando usted se especializa en este tipo de cosas, uno ve que tiene cajas de pruebas, no una, ni dos, ni tres, sino varias. Ahora, una marca en específico, no. Ahí las que yo les coloqué son como las que más se utilizan, las más comunes, pero pues existen muchas otras marcas. Estuve leyendo también una tesis al respecto y por lo menos en España, solo en España hay 3 casas que trabajan baja visión, solamente baja visión y tienen una cantidad de productos impresionantes. Pero pues aquí sí no tengo cómo decirles una marca en específica, no. Bueno, yo creo que lo otro son agradecimientos y felicitaciones por la conferencia, o sea que creo que con esto terminamos. Bueno, no, El Mani, perfecto. nuevamente Muchísimas muchas gracias gracias. por el tiempo, por el espacio. Pues igual, qué rico poder compartir con ustedes este momento, contarles un poco acerca de cómo funcionan los filtros. Y bueno, aquí está mi correo por si llegan a necesitar algo, de pronto les puedo colaborar en algo más de información, pues con muchísimo gusto, ahí está. Los puedo también orientar, pues no, como les digo, no trabajo todo el tiempo en baja visión, bueno, todo el tiempo no trabajo en baja visión, pero sí conozco personas que lo hacen porque pues, no son todo el mundo, entonces perfectamente podría darles una orientación. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por compartir esto y bueno, hasta una próxima, doctora. Muchas gracias por la invitación.